Hola, muy buenas tardes, encantadísimo de estar con ustedes, como siempre, en nuestra sección de preguntas y respuestas en @VNPRES. Estamos conectados por todas las plataformas digitales de VNPRES en un día pues, intenso. La verdad es que quisiera dedicar la mayor cantidad de tiempo a sus preguntas y respuestas, pero quiero hacer una pequeña introducción, ya que bueno, en el día de ayer apareció una noticia en la que había una propuesta de uno de los dirigentes políticos de Avanzada Progresista que en un programa de televisión anunció lo que eran básicamente o las opciones aparentemente alternativas de su partido para el Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Y en esa lista, que además es una lista amplia de un grupo importante de personas, tomando en cuenta que estamos hablando del Comité de Postulaciones para el Consejo Nacional Electoral, que no es el Consejo Nacional Electoral, no tiene absolutamente nada que ver con los rectores de manera directa, sino todo lo contrario, es precisamente un comité que por ley revisa las postulaciones a rectores y se le presenta a la Asamblea Nacional para que los diputados de la Asamblea Nacional decidan quiénes son los rectores del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, la noticia tal como estuvo planteada en el día de ayer no era una noticia correcta. Lo que había hablado este dirigente, que es básicamente Eduardo Centey, en el programa era que estaban pensando en un grupo de personas para el Comité de Postulaciones, no para el Consejo Nacional Electoral. Son dos cosas radicalmente distintas. El Comité de Postulaciones, por ley, por cierto, es un comité que también elige la Asamblea Nacional, pero que postulan sus nombres organizaciones de la sociedad civil, la academia, la propia asamblea, aun cuando, por ejemplo, en ese comité no pueden haber diputados de la Asamblea Nacional, deliberadamente son personas completamente externas de la sociedad civil. Sin embargo, quiero primero aclarar que en esa noticia que apareció el día de ayer no se referían para nada a los rectores del Consejo Nacional Electoral. En efecto, el Comité de Postulaciones está además eximido, no puede, una vez que fuera nombrado, no puede ser elegido él mismo o sus miembros rectores del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, esa noticia, tal como estaba planteada, una noticia absolutamente inadecuada, no refleja para nada lo que era la propuesta que ahí se estaba planteando. Pero lo importante para mí es aclarar que esa es una propuesta absolutamente espontánea por parte de Centey. Es decir, espontánea, ¿qué quiere decir? Que es básicamente lo que él, como dirigente político, o probablemente en alguna discusión de su tolda política, había considerado que era relevante, importante, interesante, la gente que ellos consideraron que podía ser interesante para discutir al Comité de Postulaciones, de nuevo, del Consejo Nacional Electoral, pero primero eso no había sido consultado con las personas que ahí son mencionadas, la mayoría de ellos con las que básicamente han manifestado lo mismo que yo, que es simplemente una propuesta espontánea. Es como si yo aquí en mi programa dijera que a mí me parecería interesantísimo que para rector de, no sé, la Universidad Central, y les digo a ustedes un nombre sin haber preguntado ni discutido con esa persona. Es mi opinión, en este caso es la opinión específica y personal de Centey o de algún grupo de su partido. Yo aclaro primero que se lo agradezco muchísimo a cualquiera que piense que yo tengo los méritos para poder formar parte de un comité de postulaciones del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, pero no tiene nada que ver con una discusión conmigo. Yo no he discutido sobre ese tema y además aclaro abiertamente que en mi condición de encuestador, tanto por los códigos internos de data análisis como por los códigos de ética profesional de las organizaciones internacionales a las que nosotros pertenecemos,
nuestras asociaciones gremiales, nosotros mientras estamos activos no podemos participar, no podemos, no debemos y no debemos querer participar en ninguna función de características políticas, ni públicas ni partidistas. Es decir, nosotros no participamos en partidos políticos, nosotros no participamos en los comités directivos de los partidos, no participamos tampoco en las instituciones. Algunos otros lo hacen, pero nosotros, por el reglamento interno de data análisis, está absolutamente prohibido para nosotros y también está prohibido por el código de ética de nuestras organizaciones gremiales internacionales. Por lo tanto, yo ni puedo, ni estoy activo, ni quiero participar en ningún evento político en Venezuela, incluso ni siquiera, y a veces con muchísimas ganas, a veces me provoca, por ejemplo, participar en manifestaciones de la sociedad civil, en una protesta, en una marcha, en una actividad, digamos, que busca defender los derechos políticos o los derechos ciudadanos, y sin embargo no me puedes ver, no puedo participar, no estoy en eso porque está prohibido por mi función, está prohibido por el Vademecum normativo de data análisis y está prohibido por la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública Internacional, y por lo tanto no hago absolutamente ninguna actividad política. Mi trabajo se refiere al análisis y medición de opinión pública y de economía de entorno nacional, y ahí estamos completamente involucrados en el plano de análisis político o de participación en el análisis económico del país, y lo vamos a hacer y lo seguimos haciendo permanentemente, pero de ninguna manera participamos como actores en el entorno político. Es decir, escribimos la historia, pero no hacemos la historia. No se pueden hacer ambas cosas a la vez. Por lo cual, de nuevo, aquí fíjense ustedes una cosa interesante. Hubo una declaración de un dirigente político, una declaración que además, por cierto, él tiene todo el derecho de hacer. Además, de nuevo, un honor que cualquiera piense en mi nombre para una función de esas características, que además considero importantísima, porque vale la pena decir que la Asamblea Nacional está en efecto discutiendo el nombramiento del comité de postulaciones, y luego se va a discutir sobre el nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, muy importante entender que el comité de postulaciones tiene que ser básicamente la respuesta a propuestas de la sociedad civil, de la academia, del sistema político, todos ellos, para nombrar un grupo que debe ser además un grupo de personas plural, donde yo no estoy porque no puedo. O sea, me encantaría participar en muchos eventos del sistema político venezolano, pero no lo puedo hacer, por lo tanto, ni estoy interesado, ni puedo básicamente hacerlo. Pero, a ver, pero obviamente estoy interesado muchísimo en su conformación. Y su conformación, que por cierto termina por ser aprobada en la Asamblea Nacional, es un nombramiento fundamental para luego ir a lo que la mayoría de la población venezolana en efecto está pidiendo. Y la mayoría de la población venezolana está pidiendo el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral legítimo, nombrado por la Asamblea Nacional, en mayoría por sus diputados de la Asamblea Nacional, con la participación de todas las fuerzas, número uno, y por lo tanto esa es una decisión que no puede ser ni aleatoria ni discrecional. Lo que tú puedes hacer es propuestas, y obviamente que lo que vimos ayer fue una propuesta como cualquier otra. Pero además, esa propuesta debe incluir una palabra fundamental para la selección del Consejo Nacional Electoral, y es pluralidad. Es decir, ¿qué significa pluralidad? Significa fundamentalmente que no estamos aquí para nombrar un Consejo Nacional Electoral que responda a la revolución
pero tampoco un Consejo Nacional Electoral que responda a la oposición. Venezuela necesita un Consejo Nacional Electoral que responda a la Constitución y a las leyes. De eso se trata una institución que sea legítima, que cumpla todos los pasos de su nombramiento, que sea absolutamente legal los pasos que se han cumplido, que refleje la opinión de la sociedad y finalmente que sea plural. Que sea plural, es decir, que represente las diferentes tendencias nacionales. Un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, donde no estén representadas en equilibrio todas las partes y que no sean personas probas, que puedan eventualmente, más allá de eso, incluso de sus inquietudes o tendencias políticas, que no puedan garantizar la objetividad absoluta del sistema, no tiene absolutamente ningún sentido. Yo, en lo particular, rechazo un Consejo Nacional Electoral con posiciones de respaldo a una revolución por encima de los temas constitucionales, como en efecto hemos visto en la Venezuela de hoy. El Consejo Nacional Electoral venezolano no es una institución insesgada y las elecciones en Venezuela hasta ahora no han sido en este momento elecciones competitivas. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Una elección competitiva es una elección en la cual básicamente usted tiene que poder elegir a quien usted quiera. Y en las elecciones presidenciales pasadas, usted, por ejemplo, no pudo seleccionar sus candidatos porque el candidato más importante de ese momento, que era Leopoldo López, numéricamente, estaba preso. Y Enrique Capriles, el segundo en la lista de ese momento, estaba inhabilitado políticamente. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, muy simple, que no había la posibilidad de seleccionar quien el pueblo quisiera, sino a quien el gobierno permitiera, y eso no es una elección competitiva. Segundo, en Venezuela esa elección presidencial se presentó en el medio de un montón de presos políticos, y cuando hay presos políticos, la democracia no es una democracia integral. Pero en adición, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no es una institución insesgada, es una institución colonizada básicamente por el chavismo, colonizada mayoritariamente por la revolución, y sus decisiones se toman a favor de una parcialidad política. Por lo tanto, esa condición de imparcialidad en el árbitro electoral tampoco se cumplía. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que ese proceso tiene que cambiar. Y es obvio que la búsqueda o nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral tiene que ocurrir en Venezuela a través fundamentalmente de la selección de actores que cumplan fundamentalmente esa condición a la que hemos básicamente mencionado, una condición sumamente importante para Venezuela. En todo caso, aclarado estos puntos, bueno, creo que no estoy seguro, estoy viendo aquí las preguntas directamente en la red, vamos básicamente a leer algunas de ellas, no las tengo aquí, sí. Salsamonte por Instagram, bien dicho, con respecto a esa aclaratoria sobre la lista del Consejo Nacional Electoral. En efecto, quería de nuevo aclarar que yo ni siquiera estoy criticando la posición ni de Centey ni de Avanzada Progresista, aunque hoy su líder también informó que no tiene ningún candidato para los rectores del Consejo Nacional Electoral. Simplemente todas las personas tienen derecho a manifestar sus opiniones. Y en efecto, Centey lo que hizo ayer fue manifestar su propia opinión, la cual de nuevo agradezco. Simplemente estoy diciendo que esa no es una decisión en la que yo participe, ni estoy buscando participar, ni puedo siquiera participar. Por lo tanto, todos los comentarios, críticas, ataques de los haters, que dicen, aquí está la demostración clara. O sea, para que tú veas lo ridículo y lo absurdo de esos procesos, porque en principio, primero, yo no tengo nada que ver con eso, y segundo, tampoco puedo. Así que si yo
básicamente me lo hubieran llamado para plantear, me hubiera excusado, básicamente diciendo lo mismo que estoy diciendo aquí, porque es absolutamente imposible para mí, desde el punto de vista de mi función como presidente de Data Analysis y como un encuestador afiliado a las principales asociaciones internacionales de encuestas en el mundo. Adriana, Armando, Luis Vicente, ¿qué va a pasar el 16 de noviembre? ¿Qué opinas? A ver, ¿qué va a pasar el 16 de noviembre? El líder de la oposición, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea y reconocido por algunos y países importantes en el mundo como presidente legítimo de Venezuela, convocó, no una marcha, convocó el inicio de un sistema de protestas nacionales, es decir, convocó a la población a ir a la calle a defender sus derechos políticos, a tratar de provocar, de consolidar un sistema de desestabilización de un gobierno al que consideran un gobierno ilegítimo, que debe cambiar y que debe dar paso a una elección competitiva y un cambio de gobierno en Venezuela. Eso es básicamente lo que ha sido la solicitud. Vale la pena decir, sí, que han habido varias solicitudes previas al pueblo venezolano para convocarlo a la calle, para convocarlo a tomar acciones desde su propia posición, acciones de protesta pública, de acción pública para provocar los cambios políticos. Una acción interna que, por cierto, es la única acción que realmente tiene potencia importante para provocar presiones, ya sea de negociación política o incluso presiones de cambio político en Venezuela. La verdad es que cuando tú miras la historia en el mundo, tú no vas a conseguir un cambio de gobierno que proviene fundamentalmente de una declaración diplomática. No importa cuántas veces declaren en la OEA, no importa cuántas veces declaren presidentes en el mundo, no importa cuántas veces se pelee Maduro con presidentes centroamericanos como el de Guatemala, o las declaraciones del presidente de Colombia sobre Maduro. Es decir, al final, ¿tú has visto algún cambio con eso? No, ninguno. Porque en realidad los cambios políticos solo se pueden producir por dos cosas: o por una acción dura, es decir, por una batalla, por una acción de defensa que enfrenta a la fuerza dos polos y alguno de ellos gana, ya sea para producir el cambio gana la oposición o el gobierno gana y se mantiene en poder, o por una negociación política. No existe ninguna otra forma. Por cierto, por la fuerza también incluye las acciones internacionales, pero las acciones de fuerza, no las acciones diplomáticas. No es quitar un embajador o votar a unos representantes de un país. Eso no saca a un gobierno. No lo hizo en Cuba, no lo hizo en Siria, no lo hizo en Irán, no lo ha hecho en Zimbabue, no lo ha hecho en Norcorea, no lo ha hecho en Venezuela. Es decir, eso no es lo que saca un país, un gobierno en un país. Ahora, las acciones internas, la lucha interna por la defensa de los derechos, la presión a la negociación política o la acción que produzca rupturas en el sistema militar es una historia completamente distinta. Yo, por cierto, no estoy pidiendo esos procesos, estoy describiendo lo que han sido las acciones que provocan cambios en el mundo. Y esas son las acciones relevantes o importantes que nosotros podríamos estar viendo, que en este momento todavía no se ven. La convocatoria entonces de Guaidó es una convocatoria, que es una nueva convocatoria, porque lo he hecho en varias oportunidades en el pasado, es una nueva convocatoria. ¿Para qué? Es una nueva convocatoria para que el pueblo salga a defender su derecho y hacer un link entre la acción internacional, diplomática, de sanciones, con la protesta popular, la acción de exigencia de cambios, para construir un poder de negociación que lleve al gobierno a negociar de una manera mucho más estable un cambio político en Venezuela, o básicamente está buscando que en ese proceso también se produzcan acciones que desequilibren al gobierno venezolano. Esas son básicamente las acciones que nosotros podríamos estar visualizando básicamente en el 16 de noviembre. ¿Qué va a pasar? A ver, no lo sé.
tenemos que esperar el evento del 16 de noviembre. Pero yo te diría, Adriana, que por las encuestas, lo que estamos viendo es que la esperanza que tiene la población en que las acciones de calle, las protestas, las marchas, etcétera, puedan producir un cambio político en el corto plazo, no es muy elevada. Es decir, la esperanza se ha deteriorado dramáticamente. Y al haberse deteriorado dramáticamente, oye, es difícil imaginar que una parte relevante o importante de la población va básicamente a hacer una participación activa en calle. Y por lo tanto, yo dificulto que vamos a ver el 16 de noviembre, más allá de unas manifestaciones, unas marchas en ciudades principales que pueden tener bonitas fotos y bonitas tomas en redes sociales, que eso se convierta en una acción que se desate permanentemente como acción de calle, que genere ingobernabilidad y presiones al gobierno realmente y cambie lo que ha sido el status quo, donde las luchas parecen estar más fuertes afuera que adentro, no me queda muy claro que vaya a ocurrir. Marle Venezuela 79 por Periscope, puro chavista en esa lista, ¿por qué te metieron ahí? No tengo ni la más remota idea, pero primero no tengo idea si es una lista de puros chavistas. En efecto está, entre otros, el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, lo que por cierto también te indica que es una lista donde ellos lo que te están diciendo es lo que ellos consideran como partido o como líder, en este caso Semtei, lo que él considera que es un equilibrio de fuerzas. Él está planteando ahí incluso un actor que por supuesto no le preguntó. O sea, ¿usted te imagina que es que ellos llamaron a Vladimir Padrino y le preguntaron si él quería ser miembro del Comité de Postulaciones del Consejo Nacional Electoral? Que, por cierto, tendría que pedir permiso al presidente de la República para poder participar. Y no creo, básicamente, que eso esté planteado. Lo que te está diciendo Semtei al nombrar a ese actor no es que en realidad hay que meter a ese señor en la lista. Lo que te está diciendo es que en su conceptualización deben haber players del sector civil, players del actor militar, actores chavistas, actores moderados y actores opositores. Porque ahí básicamente hay de todo. Hay opositores moderados, hay chavistas moderados, pues no puedes meter en la misma lista, por ejemplo, a, qué sé yo, Maripili Hernández y Vladimir Padrino. O sea, los niveles de intensidad política no son absolutamente iguales. Tampoco lo puedes ver básicamente en la lista de opositores, porque al final de cuentas, por ejemplo, el doctor Lander, que también está en esa lista de ojo electoral, es un actor absolutamente insesgado, que podría ser, por cierto, un estupendo miembro del comité de postulaciones y también un rector hipercalificado en el Consejo Nacional Electoral. Así que, no, primero, no es verdad que en esa lista están solamente chavistas. Lander no es para nada un chavista, como tampoco lo es Leopoldo Pucci, como tampoco lo es, bueno, muchos de los actores ahí mencionados. Pero en todo caso, repito, si tú quieres saber por qué estoy yo en la lista, la verdad es que se lo tienes que preguntar a quien hizo la lista, porque ni yo me metí, ni estoy básicamente interesado en participar, ni en esa, ni en ninguna lista. Y de nuevo, básicamente porque no porque no me parezca importante participar. Yo creo que es importantísimo participar y creo que hay mucha gente que tiene incluso el rol adecuado para hacerlo y llevarnos con éxito a un nombramiento equilibrado del Consejo Nacional Electoral. Pero yo estoy fuera o exhibido porque por mi característica de encuestador presidente de Atanálisis está prohibido para mí esa participación. Bravo Sarasa Twitter, pero que sea una marcha sin retorno hasta lograr el cese de la usurpación. A ver, de nuevo, yo entiendo por lo que he visto y leído en varias oportunidades ya del liderazgo opositor, que no hay en verdad una convocatoria a una marcha y tampoco a una marcha como Buzz Lightyear to the Infinity and Beyond hasta que Maduro salga del poder. Es una convocatoria al inicio de una participación continua en calle para protestar, defender los derechos ciudadanos. Que no es una marcha,
que por cierto, probablemente tiene inicio y fin. Si tú convocas una marcha, lo que termina pasando es que tú puedes tener una marcha muy grande, pero no hay la capacidad para mantener a esa gente en calle permanentemente. Es distinto la convocatoria que han hecho. Es una convocatoria para activar la participación permanente de la sociedad en la lucha por sus derechos e incluso para ganar poder de negociación que obligue al gobierno a negociar con la oposición elementos que nos lleven a una elección. Por cierto, una elección competitiva, presidencial, con instituciones nuevas en las que todos están confortables. No es un nombramiento de un Consejo Nacional Electoral por un pedazo de la oposición ni por una propuesta minoritaria. No se refiere tampoco a que cambiar el Consejo Nacional resuelve el problema, porque con la Asamblea Nacional Constituyente activa, que está por encima de cualquier otra institución y que puede tomar decisiones que invaliden un Consejo Nacional Electoral en el futuro, no funciona ese CNE. Como tampoco funciona si no cambian la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que también tendrían decisiones superiores a las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Entonces, al final, no es tan simple como solamente cambiar el Consejo Nacional Electoral. Es un proceso integral de cambio que tiene que partir de una negociación política en la que hay compromisos que no se pueden romper y donde existen garantes internacionales de alto peso que garantizan que el cumplimiento de esos acuerdos. Sin eso, la verdad es que esto, en mi opinión, son discusiones interesantes, que, bueno, mejor que nada, pero que no van de ninguna manera a resolver el problema de fondo. Y por ende, tampoco creo que una convocatoria puntual a una protesta el 16, sin que venga eso atado a la generación de esperanzas de cambio por parte de la población, o sea, de recuperar esa esperanza en la población que crea que sí se puede provocar un cambio, que crea que al salir a calle sí existe la posibilidad de que se genere una fuerza suficientemente elevada como para obligar al gobierno a medirse en un proceso electoral competitivo. O sea, si tú no crees que eso puede ocurrir, muy difícilmente va a ocurrir. En realidad, que la gente salga masivamente, puede salir masivamente, no, te pueden tomar 5 fotos. ¿Cuántas fotos has tomado en el pasado? Y has dicho, estaba toda Caracas afuera. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se fue Maduro? No. ¿Convocaste una elección competitiva? No. ¿Ha sido exitosa la estrategia de aislamiento internacional? No. ¿Ha funcionado para sacar a Maduro los discursos encendidos de los dirigentes y presidentes en el mundo? No. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sentirte bien porque hay un discurso encendido o que se produzca un cambio en Venezuela? Aquí, qué pena, pero siendo profesor de matemática por más de 30 años, matemática financiera, matemática y economía industrial, por más de 30 años, te puedo dar algunos punticos por procedimiento y lógica, pero la verdad, si tu resultado está malo, no va a pasar. Welfare por Periscope. Utopía, ese Consejo Nacional Electoral plural, no lo van a elegir. En este momento se ve como una conchupanza. Bueno, Welfare, esa es tu opinión. Yo también creo que va a ser absolutamente complejo que se pueda nombrar un Consejo Nacional Electoral equilibrado, donde hayan representantes de todas las fuerzas políticas o de las tendencias políticas centrales y que haya también gente completamente objetiva que pueda llevar a cabo una elección competitiva. Es decir, yo también creo que es un reto muy, pero muy fuerte. Ahora, que se intente hacer, que las fuerzas políticas luchen por tener un Consejo Nacional Electoral es perfectamente válido. O sea, porque tú lo que estás básicamente planteando es que como eso no, en tu opinión, tiene baja probabilidad de ocurrencia, entonces que se queden todos con los brazos cruzados, que se mantenga el Consejo Nacional Electoral que hoy existe, que es completamente sesgado y que además o se vaya o no se vaya a un evento electoral. Y así resuelve el problema, Welfare. O sea, cuando convoquen a la elección de Asamblea Nacional, supongo que estamos de acuerdo tú y yo en que como no hay un Consejo Nacional Electoral, no hay que ir. Vamos, ok, no vamos. Y tú no fuiste tampoco en las elecciones, no las anteriores, sino las penúltimas,
elecciones de asamblea. ¿Y sabes cuál fue el único resultado? Que hubo una asamblea 100% chavista durante 5 años en Venezuela. ¿Eso cambió el país? No. ¿Cambió la realidad? Sí, porque esa asamblea le permitió, por cierto, a Chávez, y es básicamente un elemento concreto que podemos demostrar, hacer un montón de cosas que, por ejemplo, ahorita no han podido hacer, ni siquiera con la Asamblea Constituyente, porque hay una Asamblea Nacional que está representando al pueblo venezolano. Incluso la posibilidad de que tengas reconocimiento de un presidente encargado, como tu presidente, reconocido por la oposición y por más de 50 países, proviene ¿de qué? De una participación electoral en la Asamblea Nacional, por cierto, con el mismo Consejo Nacional Electoral, sesgado que hoy existe. En cambio, ¿qué fue lo que conseguiste cuando no fuiste? Dímelo, por favor escríbeme. Conseguí sentirte bien. Será lo máximo que conseguiste, porque no conseguimos absolutamente más nada que perder los pocos espacios que teníamos en el pasado. Noble Salvaje por Instagram. Venezuela necesita un CNE que responda a la Constitución. La cosa es quién lo selecciona. Pues bien, vale la pena decir que eso está completamente claro en la Constitución venezolana. El Consejo Nacional Electoral lo designa la Asamblea Nacional de Venezuela. Es decir, es la Asamblea Nacional como representante del pueblo quien elige los representantes. Hay un comité de postulación que también está establecido su forma o su mecanismo de selección está establecido por la Constitución, y ese comité lo que hace es revisar las credenciales de los candidatos propuestos por diferentes fuerzas políticas, académicas, etcétera, del país, en la Asamblea Nacional, y decir, mira, este grupo cumple con las condiciones para ser evaluado en la Asamblea Nacional. Pero es la Asamblea Nacional y los diputados los únicos con capacidad de elegir el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Noble Salvaje por Instagram. Está diciendo que la última elección la ganaba Leopoldo. ¿En base a qué afirmas eso, Luis? No, yo no estoy diciendo, Noble Salvaje, que en la última elección la ganaba Leopoldo. Estoy diciendo que Leopoldo López en las encuestas era el líder opositor con más respaldo popular. No es el caso hoy, por cierto, porque el líder con el mayor nivel de respaldo popular hoy es Juan Guaidó. Sigue siendo además no solamente el líder con el mayor nivel de respaldo popular, alrededor del 40% de respaldo, sino que además es el líder en total más popular del país. Por cierto, con menos popularidad que la que tenía a inicios de este año, donde llegó a tener 61% de popularidad, pero todavía siendo el líder más popular del país, entre chavismo, oposición, independientes, etc. Esa es la realidad hoy. El segundo líder hoy es Leopoldo López, por cierto, con una popularidad importante, también superior al 30%. El tercero, básicamente es en una posición cercana, en la tercera posición se comparte entre María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky, que son dos líderes que comparten esa tercera posición. Pero ese es el mapa hoy. En las elecciones pasadas, es decir, cuando Maduro fue elegido, o cuando él dice ser elegido en la última elección, donde el otro candidato era Henry Falcón, antes de elegir los candidatos, o mejor dicho, de lanzarse los candidatos de la oposición, que por cierto, la oposición institucional no lanzó candidatos y se abstuvo en el evento electoral, a pesar de que otros candidatos como Henry Falcón y Bertucci decidieron participar y correr en esa contienda electoral. La oposición, al medirse, tenía un líder mayoritario, que era Leopoldo López. Es decir, Leopoldo López era el líder con la mayor popularidad en aquel momento. Y sin embargo, y el segundo era Enrique Capriles. Y bueno, cuando tú tienes primero y segundo candidato, o potencial candidato, ninguno de los dos con derecho a participar y ser elegido, se está rompiendo flagrantemente una condición absolutamente inviolable de la democracia, y es que el pueblo pueda elegir a quien quiera
como su presidente o representante. Y eso estaba roto ya en esa elección presidencial. Por lo tanto, en mi opinión, es una elección no competitiva e inválida cara a la democracia. Marlon Arcieniega en Instagram: el gobierno va a negociar, terroristas negociando, ustedes son tan ilusos así. A ver, Marlon, yo supongo que si tú tienes, por ejemplo, un familiar secuestrado, tú, número uno, o no negocias y dejas que lo maten, y simplemente por ética, tu hijo de 12 años, Dios lo ampare, lo libre y lo favorezca, es secuestrado y tú le dices a los secuestradores, pues mátelo, porque yo no negocio con secuestradores. Esa es la opción que tú estás planteando. Me encantaría verte, Marlon, así, tan fuerte, tan sólido, tan duro, tan claro, como en ese comentario. Me gustaría verte en una condición de ese tipo y verte por el ojito de una puerta, a ver si es verdad que tú dejarías morir a tu hijo en las manos de un secuestrador y no negociarías con él. Lo segundo que tú dices es cómo negociar con malos, con terroristas, con ladrones, con criminales. La segunda pregunta es, ¿con quién negocias, Marlon? ¿Con el cura de tu iglesia? Digo, porque, o con la monjita. ¿O negocias con qué? Con, no sé, el presidente del club, a donde tú vas, el director del colegio, con él negocia. Hay un pequeño problema, Marlon, que él o ellos no tienen al secuestrado. El único que tiene el secuestrado es el secuestrador. Y si tú no negocias con el secuestrador, entonces no estás obteniendo absolutamente nada. Por lo tanto, todo suena muy bonito y muy ético, Marlon, pero no sirve. Porque para poder resolver un conflicto de este tipo tienes que negociar y negociar con el actor que tiene lo que tú necesitas. Y nunca son ni tus panas ni los buenos, son exactamente lo contrario. Y es con ellos con quien se negocia. Adobello en Instagram: Guaidó perdió la calle. Bueno, Adobello, yo no sé, eso es una afirmación que tendremos que ver en el tiempo. Guaidó no tiene, sin duda, la misma capacidad de convocatoria que tenía en enero, febrero y marzo de este año. Y también ha perdido respaldo popular, obviamente. ¿Por qué? Ni siquiera podemos decir que porque Guaidó no sea un buen líder. Simplemente la población se entusiasmó en enero, febrero y marzo pensando que la oposición reestructurada, liderizada por Guaidó, tendría la capacidad de provocar un cambio a corto plazo. No se dio cuenta que esto es una lucha mucho más compleja que lo que muchos de los actores básicamente estaban pensando. Y al no darse cuenta, le están exigiendo a Guaidó una cosa que era muy poco probable que él pudiera hacer, porque no es verdad que Guaidó no ha hecho una lucha muy importante. Claro que sí, sí la ha hecho. Y por cierto, todavía una parte mayoritaria de la población se la premia. Pero esta es una lucha con un monstruo mucho más fuerte que lo que la gente cree. Y que además tiene más de 20 años enraizado en el poder, con armas, con militares, con dinero todavía, aunque mucho menos dinero que en el pasado, y eso no se resuelve tan rápido como muchos han pensado. ¿En qué bodegón de Caracas estás comprando tus cosas? En cualquiera, Mike, que es una pregunta de Mike Corona. En el que se me presente por el frente y consiga algo para mantener a mi familia y tenga los recursos suficientes en ese momento o ese mes para poder comprarlo. Como la mayoría de la población venezolana, que no está comprando además, por cierto, solamente en bodegones. Mike, ya no necesitas ir a un bodegón para comprar, porque en el supermercado puedes conseguir prácticamente lo que te dé la gana, con el único detalle es que se consigue en dólares y a precios bastante complicados, que hacen que una parte muy importante de la población no tenga la capacidad para poder acceder a él. Por cierto, Mike, si tu comentario intenta decir tú sí puedes, pero el pueblo no, te indico primero que yo tampoco puedo todo, y si puedo porque básicamente tengo en efecto alguna ventaja de trabajo de muchísimos años, pero además de mi actividad que ha sido, por cierto, profesionalmente exitosa. Yo supongo, Mike, que tú, por ejemplo, desde el celular
o la computadora donde tú estás mandando ese mensaje, tú te la compraste. Porque Mike, si tú no te la compraste con tu plata y con tu trabajo, que por cierto, una computadora y un celular que tú tienes, Mike, y que no tiene la mayoría de los venezolanos, y no lo cuestiono porque seguramente tú tienes el derecho de comprarla y nosotros estamos luchando para que todos los venezolanos tengan el derecho a comprar un celular y una computadora exactamente igual como la que tú tienes y de donde estás mandando ese mensaje. Básicamente la otra única opción es que te hayas robado el celular o te hayas robado esa computadora, en cuyo caso tampoco tiene ninguna moral para plantear una duda de esas características, que es más primitiva que cualquier otra cosa. A ver, yo quería cerrar con una pregunta en mis redes personales. Bueno, sensatez. Bueno, aquí dicen, están atacando a Centey y a Vladimir porque son algo del mismo pozo, etcétera. Bueno, a ver, todas las personas tienen también derecho básicamente a criticar, a no estar de acuerdo con las posiciones de los políticos y de los partidos políticos. De eso se trata también la democracia, así que vale la pena decir que bienvenidas también todas las críticas. Lo que no son bienvenidos son los insultos y la gafería. Esas básicamente son bloqueadas y nulificadas, por lo menos en mis redes sociales, porque no estamos para estupideces. Señores, muy buenas tardes. Encantadísimo haber compartido con ustedes de nuevo en esta nueva sección de preguntas y respuestas en @VNPress y nos vemos en breve.